So welcome to the afternoon session. Bienvenidos a la sesión de la tarde. Maybe you've noticed or maybe not, Quizá ya lo notaron, quizá no, but how quickly the day goes. pero lo rápido que se va el We día. have 2 more sessions, dinner, and we go to bed. Dos sesiones más tenemos y a la calenta. Okay, and every day it's like that, and we're already on Tuesday. Todos los días es así, ya estamos. We're on Monday. Ya estamos en lunes. Okay, so for those of you that are Buddhists or studying Buddhism, Para aquellos de ustedes que son budistas o que están estudiando budismo, then please do continue to study. I mean, for example, Geshe Dawa is an incredibly good teacher here in Mexico. por favor continúen estudiando. Aquí en México tenemos a Dawa, que es buenísimo maestro. And then, for example, in Salamanca, there's a very good center. En Salamanca hay un muy buen centro. Okay, so if you have a study program, please continue with it because that's very beneficial. Si tienes un programa de estudios, continúa con él porque es de mucho beneficio. My goal for these retreats is that you end up with a very practical ability. Mi objetivo con estos retiros es que logres tener una habilidad muy práctica. You know, that your daily activities, you're better able to handle them. Que eres mejor capaz de lidiar con tus actividades ordinarias. And you know, just mindfulness. I mean, it's the core of everything that will bring success. El mindfulness es el corazón de todo lo que ha de traerte éxito. You know, and I mean, that includes just having a relationship. Y eso incluye el tener una relación Or your work, o en tu trabajo or you know, or just in your life. o en tu vida. You know, I mean, there's the commentary of John Lennon. El comentario de John You Lennon, know, life is what happens whilst we're making other plans. la vida es lo que sucede mientras estamos haciendo otros planes. It's so true. Es tan verdadero. You know, I mean, maybe you're living with somebody, Quizá estás viviendo con alguien you know, and it's sort of like busy here, busy there, but you never really pause to be with them. y estás siempre como ocupado con esto, ocupado con aquello, pero nunca te tomas una pausa para estar con esa persona. And at some point, then you feel, oh, my relationship's rather empty. Y en un determinado momento dices, ay, mi relación se siente muy vacía. No, but the problem is not the relationship, it's maybe what we're doing in the relationship. Y quizá el problema no es la relación, sino qué es lo que estamos haciendo en la relación. And also with meditation, you do have more, let's say, self-awareness. Y también con la meditación vamos teniendo una conciencia personal mayor. So in a relationship, you can be more conscious of who you are, what you're offering. Entonces en tu relación puedes ser más consciente de quién eres y qué es lo que estás ofreciendo. I have stories for you. Tengo historias para ustedes. But this is the one I like the best. Esta es la que más me gusta. I do wedding ceremonies with this one. Hago ceremonias de bodas con esta. So a long time ago, Hace mucho tiempo, okay, before Buddha was the Buddha, antes de que el Buda fuera el Buda, he was just a bodhisattva, just a spiritual practitioner. era un bodhisattva, era un practicante espiritual. Please allow your imagination to go with this. Yeah, I mean, turn on the internal 3D imagery, okay? Dejen que su imaginación se vaya con eso. Prendan las imágenes 3D en su cabeza. Okay, anyway, so his name was Siddhartha. Y bueno, su nombre era Siddhartha. And in that rebirth, he was actually with Yodashara, who was later to become his queen to become the Buddha. Y en este renacimiento estuvo hecho con Yodashara, que más adelante en una vida posterior terminaría siendo con quien se trate como Siddhartha. Anyway, they were a spiritual couple. Como quiera que sea, eran una pareja espiritual And they lived in the forest. y vivían en el bosque.
And his job was, he was a woodcutter. Y su trabajo era leñador. Okay, so every morning he would take his little axe and go off into the forest. Entonces cada mañana agarraba su hacha, se metía al bosque. And he would cut some branches and trees and this and that and collect a large bundle of firewood. Y cortaba ramas y troncos y juntaba una buena cantidad de leña. And then Yodashara, he was back in their little mud hut. Y Yogashara mientras estaba en su casita de adobe. And she'd be doing the tortillas and the frijoles for lunch. Y él estaba ahí echando las tortillas, cociendo los frijoles. Well, actually, I mean, in India, you know, the chapatis and dal, so I'm sorry, that's frijoles and tortillas, guys. Tienen sus chapatas, no sé qué, pero. But you can, all of you can all visualize, you know, she had the stone thing and she was doing the masa for the tortillas, yeah. Estaba con su brasero, haciendo las tortillas, ¿no? Con los frijolitos ahí bien. Now, one thing, I mean, you guys have been meditating for 3 days. Your imagination's a lot stronger, so go with it. Ustedes han estado meditando ya 3 días, su imaginación ya es muy fuerte, así que déjense llevar. Anyway, so she's at home, you know, making the masa for the tortillas and things, yeah. Entonces ella está ahí en casa, haciendo la masa para las tortillas, echándolas al comal. But that day it had been extremely hot Pero ese día había estado haciendo mucho calor and lots of mosquitoes. y había muchos mosquitos. And so poor Siddhartha was out in the forest and all the mosquitoes were biting him and he didn't find any very good firewood. Y entonces el pobre Siddhartha estaba ahí en el bosque, buscando la madera, estaba atacado de mosquitos y no había conseguido muy buena leña. Anyway, so he tied it on his back and he was sweaty and he walked to the village where he'd sell his firewood. Y bueno, finalmente pues juntó algo, la puso en su espalda, la amarró en su espalda y se encaminó al pueblito para pues tratar de vender su leña. So he wandered through the village saying, you know, firewood, firewood. And nobody was interested. Y se mete al pueblito y leña, y nadie quiere comprar la leña. Anyway, finally, just nobody wanted it, so he just left it because he says, I'm not going to carry it anymore. It's, you know, I'm tired and hot. Pero nadie la quiso y entonces pues ya lo abandonó porque dijo, ay, nadie la quiere y no me la voy a llevar cargando, estoy cansado, estoy acalorado. So he was a bit miserable. So anyway, he turned around and went back into the forest and was walking back to his hut. Se sentía así terrible, iba ya de regreso a su casa, se sentía acalorado, cansado, frustrado. Anyway, and at that time, Y en ese momento, a ese tiempo, a yogi, a mendicant, was arrived to the hut with Yodashara. un Monkey. un monje estaba llegando a la cabañita de donde estaba Yogashara. Or maybe a sadhu, yeah. Sadhu is the. Como un sadhu. Okay, anyway, he was very old. Era un mendigo viejo. You know, I mean, and his skin was all wrinkled and all dark, very dark because he's always in the sunshine. Su piel estaba toda arrugada y oscura de tanto tiempo que había estado en el sol. And he only had like one tooth left in his mouth. Un diente así medio podrido en la boca. You know, and he was really ugly. Era feo. But when he got to the door and he looked in and he said, you know, alms, please. Y se acercó a la puerta, y tocó y dijo, ¿tiene algo para ofrecerme? And Yodashara looked at him, Y Yogashara lo miró, and in his eye, y en su ojo she could see right to his soul. It was so pure. pudo ver directamente a su alma, que era un alma tan pura. And she said, wow, you know, this is such a holy man. And so she took all the frijoles and all the tortillas and gave it to him. Y ella dijo, este es un hombre santo, de verdad. Entonces agarró todas las tortillas y todos los frijoles y se los dio al And so the mendicant went to the edge of their clearing of their little hut, and he sat down and started to eat, saying prayers to God. Y entonces él agarró las cosas, se fue allá a la orilla del claro donde estaba la cabaña y empezó a comer dando gracias a los dioses. Anyway, and so then finally Siddhartha arrived back to the hut. Finalmente Siddhartha llega de regreso a su cabaña. You know, so hot, so tired. Está tan cansado, tan acalorado. And he arrives to the door. Y llega a la puerta. And there's his wife smiling at him.
Y está ahí su esposa, muy sonriente, But of course, there's no tortillas or frijoles. pero no hay tortillas y no hay frijoles. She's saying, I love you. Y ella le dice, te quiero mucho. Anyway, and then he loses it. Y él lo pierde, You know, pierde. and he goes, he looks at her and he looks out and there's a dirty old man eating his food. Y la mira a ella y luego voltea a ver al mendigo que está comiéndose sus tortillas y sus frijoles allá afuera. And he says, how dare you, I work so hard for us, you know, and you give my tortillas away. ¿Cómo te atreves, pero más? Si yo que trabajo tan duro, que mira nada más este mendigo ahí con mis tortillas y mis frijoles, ¿cómo te atreves? And he's just so upset, he even turns to the monk or the guy sitting on the side of over at the village, at the edge of the forest. Está tan encabronado que se va con el señor que está ahí en la orilla del bosque y le empieza a decir también, You dirty old man, you're so ugly. How dare you even touch my food? You know, your skin is dark and you're ugly and you only have one tooth and I have. tú viejo repugnante, queda un pinche diente. So at that moment, then of course, the old man looks at him very compassionately. Entonces, en este momento, por supuesto, este hombre voltea a verlo muy compasivamente And he looks at his wife and she's sitting there, she's praying. y voltean a ver a su esposa y está ella ahí sentada haciendo oraciones. And then so her prayer is, Y la oración de ella es así. now that my stupid husband Ahora que mi estúpido esposo has accumulated unbelievably bad karma, está acumulando este increíble mal karma, not only with me, y no solamente conmigo, which he'll pay for later, no, but with that holy man, sino también con ese hombre santo. you know, such a pure object of incredible karma. Es un objeto tan puro de karma, tan puro, And on the basis of the karma by his words, y que por la base de su karma en sus palabras, in his next rebirth, que cuando en su renacimiento siguiente, when he's born ugly cuando él nazca feo, and with ugly skin con piel horrible, and rotten teeth con sus dientes podridos, and all those things, y todas esas cosas, may I still meet him que aún así me lo encuentre, and may I still fall in love with him y que aún así me enamore de él, and may I help him on his spiritual path. y que pueda yo ayudarle en su camino espiritual. And so she's saying this prayer, Ella está pues diciendo esta oración, and the mendicant by now is actually saying prayers too for him. y el mendicante también está diciendo oraciones para Siddhartha. Anyway, and that stops Siddhartha. He saw, okay. Y entonces eso detiene a Siddhartha, dice. So he sat there, he did a bit of breathing meditation. Se detiene y empieza a hacer un poco de meditación en su respiración. And then he said, okay, I have to apologize, Y entonces dice, ok, tengo que pedir disculpas, but he's smart. pero es inteligente. So first he does it with his wife, 3 prostrations. Entonces primero fue con la esposa, le hace 3 prostraciones. Please, my dear wife, forgive me, I'm so silly. Le dice, ay, esposa mía, perdóname, soy tan estúpido. He's crying, you know, has to be very sincere, yeah. Está llorando, Anyway, and then he goes out to the old mendicant, he does 3 prostrations, says, please forgive me, I lost it, I was just, you know, it was too hot, I'm so sorry. Y entonces va luego con el mendicante y también le hace 3 prostraciones y le pide disculpas. Ay, perdóname, lo perdí, estaba tan acalorado. So then anyway, then the mendicant, he came and he gave teachings both to Siddhartha and Yodhishthara. Y entonces, bueno, ya después el mendicante se acerca y les da enseñanzas tanto a él como a Yogeshwara. You know, and in the future rebirths, may I always be there for you as a teacher. Y él dice que en próximos renacimientos que pueda yo estar con ustedes como maestro. Anyway, and they lived happily ever after. Y vivieron felices después de eso. Anyway, so I like that story because
you know, whether it's a partner in your life or it's just your friends, Me gusta esta historia porque ya sea que sea una pareja en tu vida o si es nada más con tus amigos, you know, we have this continuity of being. tenemos esta continuidad de ser. Okay, and so it could be, I mean, that we cultivate relationships over many rebirths with good people that help us on our path. Y puede ser que cultivamos relaciones con personas a lo largo de nuestra vida que nos van ayudando a lo largo de nuestro camino. You know, and maybe in one rebirth, some of us get a bit of a hard rebirth and other ones get a good rebirth, but because we have some karma together, we get back together and we continue on our path towards enlightenment. Y quizá en este renacimiento, unos de nosotros tenemos una vida difícil o con ciertas complicaciones y otros la tienen más fácil, pero aún así nos encontramos y nos ayudamos mutuamente y eso nos va acercando al camino de la iluminación. And when you think about, you know, again, friendships or relationships, Y cuando piensas en términos de las relaciones amorosas o de amistad, if you put it in a small context, there could be more trouble. si las pones en un contexto más pequeño, puede haber pues, más problemas. You know, I mean, like you're too focused on little things in the relationship and then you get easily upset. Como que te enfocas demasiado en las pequeñeces de la relación y eso te altera. Whereas, for example, with Yodashara, she had a big context, many rebirths, being together, a path towards being more enlightened. Mientras que Yogashara tenía una perspectiva mucho más amplia de muchos renacimientos, de un camino espiritual en donde caminarían juntos. Okay, and if you have that perspective, you've got a lot more flexibility. Y si tienes esa perspectiva, tienes muchísima más flexibilidad. You know, I mean, all of us know, I mean, relationships, some days are good and sometimes they're not. Pues las relaciones, hay días que son buenos, hay días que no son tanto. Or sometimes our friends go in a little bit bad direction, sometimes they go in good direction. Nuestros amigos a veces van por una buena dirección o nos llevan en una buena dirección y a veces no tanto. But if we, from our side, like we have this perspective, many rebirths together. Pero si desde nuestro lado tenemos la perspectiva de que estamos juntos en muchos renacimientos, Okay, then it makes, as I say, it gives you a larger attitude about the relationship and you don't get caught up on the little things that might have happened one day or another. te da una perspectiva más amplia con respecto a la relación y no quedamos tan atrapadas con las pequeñeces que nos llevan a un lado o a otro. There's actually a story from the time of Buddha Shakyamuni, because that story, I believe I read it somewhere, but the next story is about actually the time of the Buddha. Y bueno, esta historia que les conté la leí en algún lado, no me acuerdo bien, pero hay otra historia que sí es de la vida del Buda. I believe, I might be wrong on names, but I believe it was Moggallana was quite clairvoyant. Creo que es como Moggallana, que era clarividente. No, he's one of the two chief disciples of Buddha Shakyamuni, yeah? Era uno de los discípulos principales de Buda Shakyamuni. Anyway, and so it said one day he was begging, he came to a village. Se dice que en una ocasión estaba pidiendo su limosna y llegó a un poblado And he was begging. y estaba pidiendo su limosna. And he came across a woman who was cooking a fish. Y llegó junto a una mujer que estaba cocinando un pescado. And she had a baby that was breastfeeding. Y tenía un bebé que estaba mamando. And then there was a dog that was obviously her dog, but it was bothering her and trying to get at the fish, and she was hitting it with a stick. Y había un perro ahí que obviamente era su perro, pero como que le estaba molestando, entonces ella estaba ahí pegándole, ahuyentándolo con un palo. And so Moggallana, when he saw it, he saw all of their individual past lives. Y como cuando los vio, pudo ver las vidas pasadas individuales de cada uno de estos seres. And so the baby that she was breastfeeding El bebé que ella estaba amamantando had been her worst enemy, había sido su peor enemigo, but had died pero había muerto and been born as her baby. y había renacido como su bebé. And so here she's breastfeeding her worst enemy.
Entonces ahí está ella amamantando a su peor enemigo. And her husband, who had been a fisherman in the local lake, at the local lake, Y su esposo, que había sido un pescador en el lago de la zona, he'd been born as a fish, él había renacido como un pez. and she was cooking him. Y ella lo estaba cocinando. And then her own father, Y su propio padre, who had not been very moral, que no había sido una persona muy moral, had been born as a dog. había renacido como un perro. And so it's I mean, this is in the sutra. It says, so Mugliana made a poem, so to speak, Y entonces Moglena hizo un poema como con todo esto, feeding her worst enemy, cooking her husband, and beating her father. alimentando a su peor enemigo, cocinando a su esposo y golpeando a su padre. Okay, anyway, I mean, it's a story, but there's that of that we don't know what our karmic relationships are. Es una historia, pero el punto es que no sabemos cómo están nuestras relaciones kármicas. But think about it. Pero piénsalo. If you have like a really like, okay, our lives are always, they're not always the best or easiest. Nuestras vidas no siempre son las más fáciles, o no siempre es lo mejor. But from our side, if we have the intention that, I'd like to help, to offer the best of what I can be to the people around me, my friends, my family, whatever. Pero si tú quieres pensar, bueno, en lo que pueda, yo voy a tratar de ofrecer lo mejor a la gente que está en mi vida, mi familia, mis amigos, la gente a mi alrededor. Irrespective of what our history is. Independientemente de cuál ha sido nuestra historia, then we're cultivating, you could say, our sort of rebirth sangha for rebirth by rebirth by rebirth. Estamos de alguna forma creando nuestra sangha para el siguiente renacimiento, nuestra compañía. And it's just like having a bigger attitude about ourselves, our family, our friends, our relationships. It's beneficial. It has real meaning. Y tener así una perspectiva más amplia sobre lo que estamos haciendo con nuestros amigos, con las personas que conocemos, hacer una perspectiva así de amplia tiene un mayor significado. Even if you don't believe in rebirth, there's still benefit. Aún si no crees en los renacimientos, esto te trae beneficios. Which brings us to the third story I want to tell you. Que nos lleva a la tercera historia que les quiero contar. No, I'm sorry, some of these might be repetitive, but don't worry. Algunas de estas historias ya se las conocen y pueden ser repetitivas, pero no se preocupen. So there's a Canadian psychologist. Hay un psicólogo canadiense. And he's now died, but he was researching stories of people remembering past rebirths. Creo que él ya murió, pero estaba haciendo investigaciones sobre personas que habían recordado sus vidas anteriores. And he'd accumulated over 2,000 stories of children that said they remembered a past rebirth. Y había juntado más de 200 historias de niños que recordaban o habían reportado recordar sus vidas anteriores. And so he researched them all, and of these 2,000, upwards of 200 of them he was able to validate. Entonces él investigó todas estas historias, de estas 2,000 historias, investigó cerca de 200, él pudo ligar con las historias y validarlas. Now this is published, this is a published psychological work, I'm not making this up yet. Y esto está publicado, es un trabajo psicológico que está publicado, no me lo estoy inventando. Now, one thing that's really surprising, Una de las cosas que es muy sorprendente, which means you really don't want to remember your past rebirth, que es algo que de verdad no quieres acordarte de tu renacimiento anterior, that all these 200 died violently. es que de todos estos 200 murieron de manera violenta. Which means that the memory of a past rebirth seems to apply to having died violently. Lo cual significa que la capacidad de recordar una vida pasada tiende a asociarse con una muerte violenta. Okay, anyway, so the one that's actually, there's one of a young boy. Y hay una en particular de un muchacho. Okay, and this one actually published his own story. It's available on Amazon, I think. Y él creo que en particular publicó su propia historia que la podrán encontrar en Amazon. And I'm sorry, I can't quote the title or anything, but anyway, I'll tell you the story. No recuerdo bien el título, pero les cuento la historia. So anyway, or somewhere around 2000.
Alrededor de del año 2000, a young baby boy was born. un niño nació. Okay, and by the time he was about 1.5 or 2 years old, he would wake up in the middle of the night screaming. Como a los 2 años más o menos, solía despertarse en medio de la noche gritando. Okay, and I mean, really traumatized, and so the mother and the father would do the best they could to calm him down. Muy traumatizado y los papás se sorprendían y iban hacían lo que mejor podían para tratar de ayudarlo a calmarse. And so when he was old enough, maybe 2 or so, then he started drawing pictures. Más adelante, como a los 2 años, empezó a hacer dibujos. And in the pictures, he would draw an airplane that was on fire. Y en los dibujos solía dibujar aviones en fuego. And he did this repeatedly. Hizo esto de manera repetitiva. Anyway, so somewhere around, I guess, 3 years old, he was now old enough to talk. Alrededor de los 3 años que ya tenía, podía hablar más. And he would say, "Oh, I'm in that airplane." Él decía, yo voy en ese avión. Anyway, and so actually what's interesting is the mother and the father were fundamentalist Christians. Y lo interesante de esto es que tanto la madre como el padre eran cristianos fundamentalistas. You know, they're in the middle of the United States, so totally, you know, I mean, Jesus Christ, God, you know, going to heaven, nothing else, you know. De los que viven en medio de Estados Unidos, de solamente Jesucristo, Dios, muy cuadrados al cielo, y si no estás ahí, vas al infierno. And so the boys started talking about, well, I was a soldier. Y el niño empezó a hablar de que él había sido un soldado. And I was in World War II. Y que había Well, estado, he was just saying I was in a war, y whatever. había estado en una guerra. And he said, and I lived on a boat. Y yo vivía en un barco. And he actually, I think he named the boat. So it was a aircraft carrier in World War II. Y creo que incluso menciona el nombre del barco, que es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Okay, and I mean this is all documented, yeah. Todo esto está documentado. Anyway, and so he named the boat and stuff, and he couldn't name himself, but he talked about that he explained that, well, we were doing a mission into Japan and I got shot down in my plane. Él mencionó el barco, no mencionaba su nombre, pero hablaba de una misión que tenían que haber hecho hacia Japón y que en esa misión le dispararon. Anyway, the father was quite upset with this because, you know, he's a fundamentalist Christian. El papá estaba muy alterado porque pues era un cristiano fundamentalista. Anyway, and so, but he researched. He said, okay, so he went online and he found the aircraft carrier. Y le puso a hacer investigaciones, entonces se metió en línea y buscó, encontró el portaaviones, efectivamente. And he found that there were still some of these soldiers alive from that boat, and they were having a reunion. Y se dio cuenta que había todavía algunos de estos soldados vivos e iban a hacer una reunión. So he went to the reunion because he wanted to check up. I mean, what's my 3-year-old son talking about, you know? Y fue a la reunión porque quería saber de qué está hablando este niño de 3 años. Anyway, and so at the reunion, he didn't say, oh, my son's having a thing. He just went there and he asked questions to the different men that were still alive. Y en la reunión no dijo, mi hijo se acuerda de esto o aquello. No, simplemente hacía preguntas a las personas que estaban vivos. And they all said, oh yeah, there was this pilot named Harry, yeah, and he got shot down, and so the father verified that the stories of the son, even naming his friends from that time in the boat, were all accurate. Y entonces ya las personas dijeron, sí, pasó esto con un soldado que se llama Harry, y él pudo ir corroborando efectivamente que incluso los amigos del niño que recordaban sus nombres y demás, todo era preciso. Anyway, so it turns out, I guess he changed religion. Después de eso cambió de religión. I'm not sure, but anyway, I guess, you know, within his faith, he now incorporated past lives. I don't know the rest of the story on that. Bueno, no sé la verdad, pero quiero pensar que dentro de su religión a lo mejor ya incorporó esta idea de vidas pasadas. La verdad no sé. But in the book that's published, because I read part of it. En el libro que publica esto, leí alguna parte de ello. The mother was quite, you know, had a question.
La mamá tenía como una pregunta. She said, okay, well, you died in 1945 and you were born in 2000. So what happened between that? Te moriste en 1945 y naciste en el 2000. ¿Qué pasó en ese periodo, en ese tiempo? And he said, I went to heaven. Y el niño dijo, pues fui al cielo. And then the mother got like really anxious. Y entonces la mamá se puso como muy ansiosa. The big question, La gran pregunta. was God a man or a woman? I'm serious, this is all written up yet. And the boy, I guess he was 4 or 5 now, so he was more articulate. El niño ya tendría 4 o 5 años, ya es más, ya habla mejor. And he said, no, mommy, you don't understand. Mami, no entiendes. God is what you need. Dios es lo que necesitas. That's how he appears. Así es como aparece. I was really touched by that. Y me conmovió mucho eso. You know, and I remember I told you the story earlier of the Jesuit monk at the Benedictine monastery. Y se acuerdan de la historia que les había platicado antes del monje jesuita que nos encontramos en el monasterio benedictino. As a 12-year-old, he had a vision of a beautiful golden Buddha. Que a los 12 años había tenido esta visión de un Buda dorado. Okay, and then he said, oh, that's wonderful, but hey, I'm Catholic. Donde me dijo, eso es maravilloso, pero yo soy católico. So I just think, you know, I mean, I'm just chatting, but I think, you know, if we do talk about some incredible ultimate state of being or something, we have to be really open-minded. It's not biased or partial or something like that. That's sort of so limiting. Y bueno, estoy nada más charlando, ¿no? Pero yo creo que también es importante reflexionar en esto, de que si hablamos de un ser ulterior, necesitamos entender que no es una cuestión preferencial, que da una preferencia a estos o aquellos, es un ser ulterior que incluye a todos. You know, I mean, for we as Buddhists, we feel that the Buddhas manifest according to the needs of sentient beings. Para nosotros budistas sentimos que el Buda se manifiesta según las necesidades de los seres sintientes. So for all we know, maybe that was, you know, the little boy was with Amitabha Buddha, but manifesting as, you know, whatever aspect of God the boy needed. Quizá para ese niño era Buda Amitabha, que se manifestó de cualquier manera que era necesario. Anyway, so it's I entertained you for 30 minutes. You didn't fall asleep. Bueno, después de 20 minutos, no se me durmieron. You know, the session in the afternoon always is harder. La sesión en la tarde siempre es la más difícil. Okay. Anyway, so this is the stories of the reincarnation. They're published and they're accurate. Las historias de las reencarnaciones las pueden encontrar publicadas y son muy justas. And the other stories I shared, they're interesting, and you know, I mean, so just it's food for thought. Y las otras historias que les he compartido son interesantes, alimento para el pensamiento. But I do sincerely think Pero sinceramente pienso that the idea of that the context of my relationships, whether it's family, friends, or partner, que el contexto de mis relaciones, en el contexto de mis relaciones con mi familia, con mis amigos en general, that if you have that larger context, then the relationships are more easily fixed and healthy. si tienes un contexto así mucho más amplio, la relación es más fácil de arreglar y de llevarla a la sanidad. And it is quite possible that, you know, all of us have been together on various rebirths. Y es muy posible que todos nosotros hayamos estado juntos en otros renacimientos. I mean, I don't know, but I'm just saying it's a possibility, yeah. No lo sé, pero digo que es una posibilidad. I mean, I'm a Canadian. Digamos, yo soy canadiense. How did I end up living in Mexico? ¿Cómo terminé viviendo en México? You know, some karma. Debe de haber un karma. Okay. Anyway, and then, I mean, here we're in Mexico and we have two people from Greece and people from Germany and Poland. I mean, maybe the strings of karmic rebirths are pulling us all together. Sí, y estamos aquí en México y tenemos 2 personas de Grecia, de Alemania, de Polonia. Hay una mezcla interesante. Anyway, who knows? ¿Quién sabe? Okay, so we're going to meditate. Vamos a meditar. So you can go into your heart and say, okay, you know, what sort of karma am I creating, and what's my perspective in my relationships? Entonces,
vamos a meditar, baja tu corazón y entra a esta idea de, ok, ¿cuál es mi perspectiva cuando entro en las relaciones? Okay, so again, the simple points, good posture, Nuevamente los puntos es que tengas una buena postura, good attitude. una buena actitud. As we feel more settled, move our attention to the movement of our chest. Cuando te sientas más estable, mueves tu atención al centro de tu pecho. Again, if you have a deity practice, identify with the deity, which has a greater context. Y si tienes una práctica de deidad, identifícate con la deidad que te da un contexto más amplio. You know, a context of bodhicitta and interdependence. El contexto de la bodhicitta y de la interdependencia.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. Close your meditation with a positive thought. Cierra tu meditación con un pensamiento positivo. And we'll be doing walking meditation. Y vamos a hacer meditación caminando. So pause for a few moments just to get centered. Pausa unos minutos solamente para centrarte. Bend your knees a little bit. Dobla tus rodillas un poquito. And we can start. Empecemos.
Come to a standstill. Nos detenemos. Feel the presence of your weight in your body. Siente la presencia de tu peso en tu cuerpo. And return to our seats. Regresamos a nuestros lugares. Just continue with your meditation however you'd like to. Continúa con tu meditación como la desees.
Bring your awareness to your breathing Trae tu atención a tu respiración. and bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva. Yes, I'm having fun. Sí, me la estoy pasando bien. That feeling of joy is a huge affirmation of your meditation practice. Ese sentimiento de alegría le trae mucha afirmación a tu práctica de meditación. And you can stop. ¿Podemos parar entonces? Of course, not all meditation sessions are joyful, but sometimes they are, so we're going to enjoy that. Y claro, no todas las meditaciones son muy felices, algunas lo son, y cuando las tenemos, lo disfrutamos. That really reaffirms your inner life. Eso realmente reafirma tu vida interior. So in regards to something that might be coming up for you now, Algo que puede estar surgiendo para ti ahora, I'll say that the meaning of your life, lo voy a decir como el significado de tu vida, but another way to say it is, where am I coming from? pero otra manera de plantearlo es, ¿de dónde vengo? And if you have a sense of like, I'm coming from a good place, I'm going somewhere good. Si tienes esta idea de que vengo de un buen lugar y voy a un buen lugar, Then now you have a context, you have a meaning to your life. en ese sentido tienes un contexto, hay un significado para tu vida. Doesn't matter if you're rich or you're poor or you're healthy or you're not, then you got a context. No importa si eres rico o no, si tienes buena salud o no, hay un contexto. And then in regards to the karma we have with the people in our lives, Y con respecto al karma que tenemos sobre las personas que están en nuestra vida, if you do start a relationship, si empiezas una relación, and the idea is, well, I invite you into my life. la idea es como te invito a mi vida. But my life has context. Pero mi vida tiene contexto. Not that you need to say that. No, no tienes que decirlo así. But I live my life a certain way. If you're around, then I invite you into that. Pero es como yo vivo mi vida de cierta manera y te invito a eso. And that can apply even for a relationship that's existing. That's the attitude you now bring to it. Y eso puede aplicarse a relaciones que ya existen. Es como una nueva forma de que puedes aplicarlo. Because that's who you are. Porque eso es lo que tú eres. That's where you're coming from. De ahí es de donde vienes. And the more clear that is, the better everything will be. Y mientras más claro eso es, lo mejor será lo mejor. Like Yodashara with her silly husband Siddhartha. Como Yogashara con su tonto esposo Siddhartha. Right. All right. So we can break for half an hour. Vamos a tomarnos un descanso de 30 minutos. Now, there's two things I want to mention. Pero hay dos cosas antes que quiero mencionar. Possibly now you're having a sense of this sort of a stability about yourself. Posiblemente ahora ya estás sintiendo, generando esta estabilidad dentro de ti. It's this sort of a sensation of I'm here, I'm mindful. Esta sensación de estoy aquí y estoy presente, estoy mindful. Okay, and that's like the frozen river. Y esto es como el río congelado. Underneath the frozen part, there's still the movement of the water, which is just sort of a little bit of internal dialogue. Y abajo de eso sigue estando como ese movimiento del agua, que es como ese ruido de diálogo interno. But it's minor now because you have a much stronger sense of presence. Pero ya es menor porque tienes un sentido mucho más fuerte de mindfulness, de presencia. So maybe you've noticed that. Quizá ya notaste esto. I invite you to check up. Te invito a que lo revises.
And again, I want to emphasize that these days are the really precious days of your retreat. Nuevamente quiero enfatizar que estos días son los días más preciados del retiro. It's like you're very close to, something so beautiful, gold or diamonds or just something so beautiful. Estás como muy cerca de algo muy bello, como oro, diamantes, algo muy, muy bello. Okay, and that's within you. Y eso se encuentra dentro de ti. So value these days because they're quite precious. Entonces, valora estos días porque son muy preciados. You came a long way. Has llegado aquí de un lugar lejano, You've taken a week out of your life. te has tomado una semana de tu vida. So these days right now are the days that you can have some, rich experience. Y estos días son los días en los que puedes tener una experiencia muy rica. Okay, so we have a half an hour break for tea, coffee, galletas. Vamos a descansar 30 minutos para café, té, galletas. And it's just there for you. You don't have to do anything. You don't have to go to a store. It's just there waiting for you. Está ahí para ti, no tienes que ir a ningún lugar a comprarlo, ahí están esperando.